Ejercicios espirituales del Padre Antonio Bravo Tisner. La disponibilidad de Jesucristo al Padre, fuente de su dinamismo evangelizador y del discernimiento que hace de la vida de los pobres. Bueno, como con muchos compañeros nos hemos visto tantas veces, ¿verdad?, a lo largo de este tiempo, no es necesario que me presente, porque ya conocen mis debilidades y mis flaquezas. Entonces, empezamos. A mí me han pedido que les preparara unas meditaciones sobre el tema que ustedes me dieron era este: la disponibilidad de Jesucristo al Padre, fuente de su dinamismo evangelizador y de su discernimiento de la vida de los pobres. Pues yo trataré un poco de ahondar en esto que me han pedido. Esta introducción no es para ellos, sino sencillamente para situarnos y ayudarnos a descubrir lo importante de los ejercicios. Lo importante de unos días de ejercicios. Me perdonarán que haga referencia al Prado, ¿verdad? Sobre todo para los que no conocen tanto el Prado, pero procuraré hacerlo con esto. Querría empezar recordándoles lo que San Ignacio de Loyola, en las anotaciones a los ejercicios, subraya que estos han de propiciar un verdadero encuentro del Creador con la criatura. Es un encuentro donde se juntan dos libertades: la libertad de Dios y la libertad de cada uno de nosotros. Un encuentro del Creador con la criatura y de la criatura con su Creador. Un encuentro, claro está, que debe acontecer en la fe que actúa por amor. Estamos en la fe de entrada. Yo no les voy a hablar de religiosidad, sino de la fe, ¿verdad?, que actúa por amor. El principio es la fe. La cima es el amor. Por lo tanto, esto. Más allá, pues, del simple sentimiento religioso. Se puede sentir mucho, pero eso no es la fe necesariamente. De ahí la importancia de una verdadera actitud de discernimiento y de apertura al espíritu de la verdad. Al espíritu de la verdad y libertad. El Espíritu nos conduce a la libertad y por lo tanto estamos aquí para aprender a ser libres, pero con la libertad del amor, la libertad que Dios nos da. El Espíritu es el verdadero maestro interior. Él es el que nos guía y conduce a la verdad plena. Es decir, al fundamento de nuestras vidas. La verdad es el fundamento de nuestras vidas, tal como nos lo prometió Jesús. Leo en Juan 16, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Es el Espíritu que nos guía de la verdad a la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia. El Espíritu no habla por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Es el Espíritu que nos anuncia lo que es de Jesús. No de la Iglesia, no, sino a la Iglesia. Es el Espíritu que se lo anuncia a la Iglesia y por lo tanto a cada uno de nosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os los anunciará. Esta palabra del Evangelio nos invita pues a ponernos a la escucha del Espíritu. Es la primera actitud para iniciar los ejercicios. No a mirarnos a nosotros, sino a escuchar. Y a escuchar al Espíritu, que habla en la palabra de Dios, que habla en la Iglesia, que habla en los pobres, que habla, la escucha. Pero la escucha al Espíritu a través de las mediaciones. Y eso es importante, por lo tanto, que durante los ejercicios, ¿verdad?, vivamos en una actitud de escucha profunda. No de escucharme a mí, no al que anima los ejercicios, ¿verdad?, sino escuchar al Espíritu, al Espíritu. Eso es una gran exigencia para el que anima los ejercicios, porque ya no puede decir nada de sí mismo, sino que tendrá que comunicar aquello que el Espíritu nos diga, que se encuentra justamente en la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II nos recordó a los presbíteros que hemos sido constituidos en el orden del presbiterado para ser cooperadores del orden episcopal y llevar a cabo así la misión apostólica confiada por Cristo. La misión apostólica confiada por Cristo. Por lo tanto, para ser apóstoles, discípulos para ser apóstoles. En los ejercicios seremos ante todo discípulos, pero fíjense ustedes, discípulos del Espíritu. Nos tendremos que escuchar. Y para escuchar hay que estar desprendido de uno mismo. Para escuchar hay que salir de uno mismo. Y supone entonces acoger la alteridad. Es otro. Le daremos autoridad a ese otro. Es la gran cuestión. Hemos sido constituidos para ser testigos justamente en el Espíritu Santo. Y luego añade el concilio, quienes participan o han sido constituidos apóstoles, participan de la autoridad con que Cristo mismo edifica, santifica y gobierna su cuerpo. Sí, hermanos, qué suerte. Es Cristo quien edifica su iglesia. Nosotros colaboramos, pero es Cristo. Por eso podemos vivir con gran esperanza y confianza, porque llevará a cabo su obra precisamente. Por eso el Espíritu Santo nos configura para que con Cristo sacerdote podamos obrar como en persona de Cristo cabeza. Y a continuación el concilio explicita la misión de los presbíteros. No voy a alargarme porque eso es la introducción solamente, pero creo que es importante entonces tomar conciencia de esto. Hermanos, hemos recibido un don, lo recibimos de verdad. ¿Cómo cultivarlo? Cultivamos un don que se nos ha confiado. Somos sacerdotes o seminaristas, pero bueno, me permitirá el seminarista, ¿verdad?, que escucha, que lo tenga en cuenta, pero no siempre. Somos sacerdotes por gracia de Dios, no por méritos. Y estamos llamados, por lo tanto, a recibir, primero a recibir. La disponibilidad del discípulo, que es lo que me pedían de la disponibilidad, lo primero de todo es escuchar y recibir la palabra de Dios.
no para razonarla, sino para acogerla. Es la disponibilidad del discípulo. Y segundo, es la disponibilidad para dejarnos enviar. ¿Pero para qué? ¿Para ser una ONG? No. Para dar testimonio del Evangelio de Dios. Disponibilidad. Para comunicar la palabra de Dios. No la nuestra. La palabra de Dios. No la mía. Y esto es muy importante, porque claro, esto supone una gran disponibilidad y también un gran trabajo. Pero lo que digo, ¿lo dice el Espíritu, sí o no? Es una pregunta que nos cuestiona continuamente. ¿La homilía es la que el Espíritu quiere para hoy? ¿O es mis ideas que voy a decir? Ahí tenemos que interrogarnos continuamente. Pero esto, hermanos, tenemos que vivirlo con gran confianza, porque Dios ha tomado la iniciativa en nuestra vida. Él nos llamó. No le hemos elegido nosotros, nos llamó y nos confió el ministerio para que lo anunciásemos a todos. Como les decía al principio, entonces, tenemos que vivir estos días como un verdadero encuentro con el Señor. Un encuentro con la palabra viva de Dios, con la palabra penetrante que va hasta el entresijo. Y para eso nos tenemos que olvidar de nosotros. Por eso cuando venimos a los ejercicios no venimos para decir yo me tengo que convertir de esto, pero eso no sería. Yo vengo para escuchar lo que Dios quiere de mí, que puede ser diferente a lo que yo pensaba. ¿Me explico? Porque es importante, si no vendremos a darnos vueltas a nosotros mismos. Y no se trata de eso en los ejercicios. Se trata de encontrarme con la libertad. ¿Pero de quién la libertad? ¿De Dios? De Dios. Y por eso voy a desarrollar un segundo punto, y ahora lo haré más pradosiano. Un segundo punto, me perdonarán los que no tengan a veces esa noticia, pero bueno, ya sabían que venían a unos ejercicios del Prado. Pues bien, el padre Chevrier nos recuerda que nuestra condición es ser discípulos para ser apóstoles. Discípulos para ser apóstoles. Y yo creo que en los planes de formación que ustedes tienen ahora me han recordado esto mismo. Somos discípulos para poder ser testigos. Y les quiero refrescar entonces 3 o 4 cosillas muy sencillas del padre Chevrier. Lo primero que nos dirá entonces es que es el Espíritu de Dios que tenemos que pedir en todo momento. El Espíritu de Dios. Tiene una expresión muy bonita que dice justamente, tener el Espíritu de Dios lo es todo. Lo es todo para uno mismo y lo es todo para una comunidad, porque el discípulo nunca puede, diríamos, separarse de la comunidad. El Señor nos llama justamente para hacer discípulos también, ¿no? ¿No dice eso al final del Evangelio de San Mateo? Vayan y hagan discípulos, no gente buena solamente, hacer discípulos. Discípulos que escuchan. Y continúa entonces, oh Dios mío,
dame tu espíritu. Esta es la oración que nosotros debemos hacer continuamente, siempre y en cada instante. El Espíritu de Dios es todo. El Espíritu de Dios es todo. ¿Y para qué Él piensa el Espíritu de Dios? Pues para dar a conocer a Jesucristo a los pobres, para evangelizar a los pobres, no para resolver los problemas de los pobres, sino para anunciarles a Jesucristo. Es diferente. Claro que tendremos que ayudar en lo que podamos, ¿verdad? Pero nuestra finalidad será siempre dar a conocer a Jesucristo, hacer discípulos de Jesús. Yo no entraré en la casuística de cómo hacerlo, porque ustedes lo saben mejor que yo, y cada iglesia y cada comunidad tiene sus maneras de hacer propias. Y los que venimos de fuera no podemos decir cómo hay que hacer, sino justamente ayudar. Y para el padre Sévère, y yo creo que esto es de mucha actualidad, es la necesidad de nuestro tiempo y de nuestra iglesia. Y les leo un texto de aquel tiempo de Lyon del año 1860, ¿verdad?, que estaban en situaciones más difíciles quizá que las nuestras. Pero en una carta escribe justamente para recordar y su experiencia frustrante, a veces, y su sufrimiento. Dice así: márchese todos a rezar y a hacer penitencia en el claustro, porque había intentado formar apóstoles pobres para los pobres y no lo conseguía y se querían marchar. Lamento no poder ir yo también, pues lo necesito mucho más que ustedes por tener muchos más años y en consecuencia haber pecado mucho más. Pero si no voy a un claustro, iré al menos a Saint-Fond y me quedará el consuelo de haber hecho trapenses, cartujos y misioneros, ya que no he conseguido hacer catequistas, aunque me parece que hoy es esta la necesidad del momento y de la Iglesia. Mi querido amigo, rece a Dios por nosotros y sobre todo por mí, que pensaba haber hecho algo, una obra, y veo que no he hecho nada. Ojalá esta humillación me haga aprender y expiar todos mis pecados de orgullo y los demás de mi vida. Fíjense ustedes que Sévère entonces ha hecho gente buena, espiritual. Quieren marcharse a la Cartuja, es una cosa buena, ¿no? Quieren marcharse a la Trapa, bueno. Pero para él la necesidad justamente es anunciar el Evangelio a los pobres. Y eso creo que es nuestra vocación, precisamente, cómo llevar el Evangelio a los pobres. La decepción y el sufrimiento de Sévère conviene tenerlo en cuenta. Había hecho gente muy evangélica, pero no buenos catequistas. Y cuando digo catequistas, digo evangelizadores, ¿verdad? Y esa es una cuestión. ¿Y cómo él entendía que debíamos hacer? Fíjense que no es por el voluntarismo, sino que justamente nos da esta clave. En otra carta nos dice, no les digo los números, ¿verdad?, porque no es necesario. Sed santos, sed santos. Ese es vuestro trabajo de cada día. Es un trabajo el ser santo. Creced en el amor de Dios, creced para conseguirlo en el conocimiento de Jesucristo, porque es la clave de todo, el conocimiento de Jesucristo. Conocer a Dios y a su Cristo, en eso consiste todo el ser del hombre, del sacerdote,
del santo. Creo que es lo que estamos aquí, ¿verdad? Hombres, santos, sacerdotes. Pero hombres también, porque justamente el Señor hace hombres. Ojalá podáis llegar ahí. Rezad por mí, y yo rezo por vosotros también, y soy con afecto paternal vuestro Padre, etc. Entonces, estos días de ejercicios es una llamada a ser discípulos, a conocer a Jesús, pero conocer no intelectualmente, claro, sino vital y existencialmente. Es compartir una vida, un camino y una misión. Jesús ha venido a evangelizar a los pobres en el Espíritu. Y el Espíritu se nos da para ir a evangelizar a los pobres, no para quedárnoslo para nosotros, ¿verdad? Esto. ¿Y esto cómo hacerlo? Pues fíjense ustedes, el padre Sebrié lo que veía que nuestro principal trabajo es conocer a Jesucristo. Conocerlo vital, existencialmente, pero es nuestro principal trabajo. Y claro, un trabajo tiene que ser disciplinado, si no, no es trabajo. Un trabajo puede ser costoso, ¿no? Yo estos días he visto a una mujer trabajar como nunca había visto, pero supone una disciplina y un trabajo. Y le he visto ayer y antes de ayer, ¿verdad? Y es necesario, hermanos, tomar opciones. Hay que saber. Todo no lo vamos a poder hacer. A mí no me han pedido resolver sus problemas, ¿verdad? Porque entonces eso no supone justamente poner el cimiento para que Dios siga edificando su iglesia. Porque pensamos que somos nosotros los que edificamos la iglesia. No. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia del Señor la que tenemos que edificar, no la nuestra. Y ahí es donde entra justamente el discernimiento. Y entra una gran cuestión al inicio de los ejercicios. ¿Pero quién está a la altura de esto? San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14-17, nos recuerda las cosas así. Doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo. Es un texto que lo tendríamos que meditar mucho, ¿verdad? Doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo y difunde por medio de nosotros en todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque somos incienso de Cristo ofrecido a Dios entre los que se salvan y los que se pierden. Para unos, olor de muerte que mata. Qué tremendo. Para los otros, olor de vida para vida. Pero, ¿quién es capaz de esto? Y otras traducciones dicen, ¿quién está a la altura de esto? Por lo menos no somos como tantos otros que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad en Cristo de parte de Dios y delante de Dios. A veces se puede traficar con la palabra de Dios, hermanos, para que me acepten, para que me acojan, para que... No. Sino hablamos de parte de Dios. Por eso
El padre Sévrier nos ayuda al inicio de unos ejercicios a comprender que no es nuestra voluntad lo que resuelve, que eso podríamos caer en el voluntarismo, sino que es recibiendo el don de Dios. Recibiendo el don de Dios y siendo disponibles para colaborar con Dios. Siendo disponibles para colaborar con Dios. Por eso recordemos lo que nos dice San Juan: nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y eso es muy importante tenerlo. No somos nosotros los que atraemos. Sí, yo puedo con mi simpatía atraer a otros, pero ¿para qué? Para que estén conmigo. Pero entonces hemos destruido nuestro ministerio. ¿Verdad? Es el Padre quien atrae. Y eso nos obliga entonces a una situación de fe permanente. Es que no me acogen, es que me rechazan. Lo importante es, acogen a Dios o rechazan a Dios. ¿Verdad? Por eso San Pablo nos recuerda algo muy importante, y es que el que inicia la buena obra la lleva a su consumación. Y por eso puede vivir en la acción de gracias. A veces los sacerdotes pues tenemos frustraciones. Mira que he dado estos ejercicios y no me han hecho caso. Mira que esto y eso. No podemos frustrarnos, sino que tenemos que dejar justamente que Dios haga su obra. Por eso les decía al principio que es un encuentro de dos libertades: la libertad de Dios y nuestra libertad, para acoger lo que Dios nos propone. Y por eso lo que nos dice la segunda carta de Pedro: hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, llamados y elegidos. Haciendo esto, no caeréis nunca, pues así se os facilitará muchísimo la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poner el mayor empeño, entonces yo les invito a recibir la vocación, a recibir la elección, ¿verdad? Para hacernos disponibles. Por eso el padre Sévrier concluía, invitándonos en estos retiros, a hablar con sinceridad de parte de Dios, en presencia de Dios y en el Espíritu de Jesucristo. Pero no hablaremos de parte de Dios si antes no acogemos la palabra de Dios. Por eso, al iniciar estos ejercicios, nuestra actitud tiene que ser, ¿cuál? La de hacer examen de conciencia. Bueno, yo creo que San Ignacio hablaba a otro tipo de persona. No, sino, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla. Dejémosle hablar a Dios. Dejémosle hablar. Y ponernos a disposición de este Dios. ¿Y cómo nos podemos poner a disposición de este? Pues el padre Sévrier tiene una expresión muy bonita. Si quieres un pobre, heme aquí. Esa es la disponibilidad. Si quieres un pobre, heme aquí. ¿Verdad? Si quieres un loco, he aquí. Soy tuyo. Soy tuyo. Somos del Señor. Entonces, la autoafirmación no encaja aquí.
Me he alargado un poquito en la introducción, ¿verdad? Porque era solo una introducción, pero yo quiero concluir con una petición, para que a lo largo de los ejercicios yo pueda vivir y ayudarles a vivir lo que decía el padre Sevier. Predicar con lealtad. Predicar con lealtad. Solo hablar de aquello que Dios nos ha enseñado. No decir nada por nuestra cuenta. No decir más de lo que Jesucristo nos ha enseñado, el Evangelio. Si decimos algo nuestro, ya no es palabra de Dios, es palabra humana. No predicarse a sí mismo, predicar a Jesucristo. Fíjese que a veces nos predicamos a nosotros. Yo he hecho esto, habría que hacer esto. Nos estamos predicando a nosotros. Nos predicamos a nosotros mismos cuando todo va fundado en nosotros mismos. Nuestros afanes, cálculos, rebuscamiento, satisfacción, razón, etc. Nos predicamos a nosotros mismos. Entonces, claro, y eso es muy grave para nosotros. Recen para que yo no diga nada de mí mismo, sino que pueda abrirles justamente al Evangelio. Les propongo para la oración suya 2 textos. Les propongo, pero pueden elegir uno solo o buscar otro que les convenga más. O sea que los ejercicios tenemos que vivirlos en libertad. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14-17. Es el texto que les he leído. ¿Quién está a la altura de esto? El segundo texto, también se lo he propuesto ya, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11, que es más justamente cultivar la vocación. Y unas preguntas muy sencillas, unas preguntas para la oración. ¿Con qué actitud inicio estos días de retiro? Cada uno sabe con qué actitud. Bueno, pues voy a ver qué se cuece allá, o voy a ver esto, ¿verdad? Podemos. Segunda pregunta, ¿qué le pido al Señor al inicio de estos ejercicios y qué espero de Él? ¿Qué espero de Él? Y tercera pregunta, me ofrezco como un pobre al Señor. Es decir, como entro en una actitud de disponibilidad, ¿no? Y recemos y oremos unos por otros. Gracias.